Tómate unos minutos para imaginar que un día, sin previo aviso, tu perro o gato comienza a tambalearse, pierde el equilibrio y sus ojos se mueven rápidamente de un lado a otro. Te asustaría, ¿verdad? Podría parecer un derrame cerebral, pero en muchos casos se trata del síndrome vestibular. Hoy te explicaré qué es, cómo identificarlo y qué hacer si le ocurre a tu mejor amigo. Se llama síndrome vestibular porque es una disfunción del sistema vestibular que es el responsable del equilibrio y la orientación espacial en perros y gatos. Este sistema incluye el oído interno, el nervio vestíbulo coclear, el núcleo vestibular y otras partes del sistema nervioso central. Esto quiere decir que puede ser periférico, es decir, afecta el oído interno o el nervio vestibular, o puede ser central, afectando el cerebro. Aunque sus síntomas son muy impactantes, no siempre es una emergencia mortal. Hay un tercer tipo que se llama síndrome vestibular idiopático y te hablaré de él más adelante. Es muy importante localizar correctamente la lesión en el sistema vestibular central o periférico, ya que el diagnóstico diferencial y el protocolo diagnóstico varían en gran medida según la localización. Además, los animales con síndrome vestibular periférico presentan en general un pronóstico mucho más favorable que los pacientes con síndrome vestibular central. En la mayoría de los pacientes, un examen neurológico completo permite discernir si la lesión afecta al componente central, es decir, al cerebro, o al periférico, es decir, si el problema está en los oídos. Pero ¿cómo saber si tu perro o gato tiene síndrome vestibular? Puedes notar en él que tiene la cabeza inclinada, es decir, los animales pueden mantener la cabeza inclinada hacia un lado. Generalmente el oído afectado se encuentra un poco más hacia abajo, mirando hacia el piso. También puedes notar que hay pérdida de equilibrio, es decir, que se tambalean al caminar y pueden caerse muy fácilmente, por lo que pueden golpearse la cabeza. Pueden tener también algo que se llama nistagmo, es decir, un movimiento involuntario de los ojos. Normalmente este movimiento suele ser hacia los lados de una manera rápida. Puede presentar también ataxia. La ataxia es la falta de coordinación motora y muchos pacientes también presentan vómitos y náuseas. Esto es debido a la pérdida del equilibrio. Estas manifestaciones pueden aparecer de forma muy repentina y sin una causa previa aparente, es decir, sin que tu perro haya manifestado días antes algún problema de salud, sin que haya sufrido algún golpe, y esto puede asustar mucho a los tutores. Lo importante es que mantengas la calma. Para el diagnóstico, el veterinario realizará un examen neurológico completo, así como pruebas de oído interno. Estas pruebas de oído interno en muchos casos pueden requerir que el perro o gato sea sedado, ya que suele ser muy doloroso. Y esto es porque en muchos pacientes que suelen tener otitis medias o internas, una de las manifestaciones es el síndrome vestibular. En algunos casos más avanzados y que no responden al tratamiento o al tiempo, pueden requerirse estudios adicionales como rayos X, incluso resonancias magnéticas o tomografías para descartar causas más graves como tumores o incluso infartos cerebrales, que se pueden confundir en algunos momentos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento depende de la causa que tenga o que haya llevado al síndrome vestibular. En casos de infecciones en los oídos que hayan derivado en un síndrome vestibular periférico, puede ser necesario aplicar antibióticos ya sea tópicos como también orales para tratar infecciones del oído. La mayoría de las veces estas infecciones suelen requerir algún tipo de cultivo para detectar cuál es el tratamiento antibiótico más adecuado. En caso de que haya inflamación, es probable que tu médico te recete antiinflamatorios, así como corticosteroides. Y en cuanto a las causas idiopáticas, es decir, que tu veterinario ya revisó al perro, le hizo pruebas y no encontró ninguna causa probable como otitis, algún traumatismo, alguna probable neoplasia, puede ser determinado un síndrome vestibular idiopático, así se le llama. En muchos casos, este síndrome vestibular idiopático, es decir, que no tiene ninguna causa aparente, suele mejorar por sí solo en unas semanas. Se pueden administrar algunos medicamentos para aliviar los síntomas, como medicamentos para el vómito,
o para el mareo. En cuanto al pronóstico, el pronóstico generalmente es bueno, especialmente en casos de síndrome vestibular periférico o idiopático. Muchos perros se recuperan por completo o quedan con una leve inclinación de la cabeza que no afecta su calidad de vida. El síndrome vestibular central, es decir, que se origine por algún problema en el cerebro, puede ser más grave y requerir un tratamiento más intensivo. Mientras que el síndrome vestibular idiopático suele mejorar por sí solo en unas semanas, incluso algunos pocos meses. ¿Y cuándo se convierte en una emergencia? El síndrome vestibular se convierte en una emergencia si tu perro o gato presenta síntomas graves como la pérdida completa del equilibrio, es decir, que se caiga y sea totalmente incapaz para levantarse o que para levantarse se genere más daño. Puede tener vómitos persistentes también que pueden llevar a otros problemas como algún tipo de gastritis. También si tiene síntomas neurológicos adicionales como convulsiones, pérdida de la conciencia o incluso pérdida de la vista. También si presenta una rápida progresión de los síntomas, esto puede indicar una posible causa subyacente grave que requiere atención médica veterinaria. ¿Y cómo puedes ayudar a rehabilitar a tu perro o gato en casa? La rehabilitación en casa es fundamental para acelerar la recuperación. Aquí hay algunos ejercicios que puedes realizar. Por ejemplo, ejercicios de equilibrio, es decir, coloca a tu perro en superficies blandas y acolchonadas con una colchoneta para que practique mantenerse de pie. Es importante que esta superficie acolchonada sea muy delgada, es decir, que tu perro no pueda caer de ella, como una cama, por ejemplo. Puedes proporcionarle también apoyo físico, es decir, usa toallas enrolladas o arneses de soporte para ayudarlo a caminar sin caer. Es muy, muy importante en todas las etapas que no permitas que tu perro caiga, ya que el caer para él es una pérdida muy grande de confianza, lo que le causará miedo cuando se quiera volver a levantar. También la estimulación sensorial, es decir, que combines texturas en el suelo para mejorar la percepción y el equilibrio. Esto lo puedes hacer llevándolo a zonas donde haya pasto, posteriormente a zonas donde haya un poco quizá de tierra, y llevándolo también a zonas un poco más rugosas, siempre ayudándolo a que no se caiga. También debes de ayudarle con movilizaciones pasivas, es decir, que mueva suavemente sus patas para mantener la flexibilidad y prevenir atrofia muscular, sobre todo si no se puede levantar. Puedes ayudarle también con una terapia con pelotas de equilibrio para perros más avanzados. Por ejemplo, perros que ya están en recuperación y su lateralización de la cabeza es muy leve. Puedes ponerle pequeñas pelotas o cojines inestables que pueden ayudar a mejorar la propiocepción. También es muy importante que prevengas la formación de contracturas, sobre todo en el cuello. Imagínate estar todo el tiempo en una posición en la que tu cuello está totalmente girado. Genera dolor, ¿verdad? Entonces puedes ayudarle con pequeñas compresas calientes en el cuello para que el cuello evite ese edema y ese dolorcito que se les genera en las cervicales. No trates de enderezarle la cabeza forzándolo, ya que esto puede generar más daño en los músculos, incluso desgarres o lesiones en las cervicales. Si alguna vez ves a tu perro o gato tambalearse o con estos síntomas, recuerda, el síndrome vestibular no es una sentencia de muerte. Consulta a tu veterinario de confianza, aplica estos ejercicios de rehabilitación en casa y sigue sus indicaciones. Si este video te fue útil, dale like, suscríbete y compártelo para que más personas puedan estar informadas y ayudar a sus perros y gatos. Nos vemos en el próximo video.